¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que estás viviendo la vida de otra persona? De que las decisiones que tomas, los miedos que sientes, incluso los sueños que persigues, no son del todo tuyos. Tal vez, sin saberlo, estés cargando un legado invisible. Sabidurías ancestrales que, aunque alguna vez fueron brújulas de supervivencia, hoy se han convertido en mapas desactualizados para un territorio que ya cambió. Y aquí es donde comienza nuestro descenso profundo. Porque aquello que llamamos tradición o valores familiares muchas veces contiene leyes emocionales silenciosas que gobiernan nuestra vida sin pedir permiso. Soy un estudioso de la psicología profunda, la filosofía y la espiritualidad arquetípica. Y en este video vamos a descifrar juntos cómo el pasado susurra dentro de nosotros y cómo esas voces heredadas, aunque bien intencionadas, pueden aprisionar el alma en ciclos de repetición, expectativas y miedos que no te pertenecen. Pero atención, cuanto más inconsciente es ese peso, más fuerza tiene para arrastrarnos. La pregunta que nos va a guiar hoy es simple, pero poderosa. ¿Quién serías si dejaras de repetir lo que no es tuyo? Quédate conmigo hasta el final, porque a lo largo de este video vas a descubrir cómo transformar ese fardo invisible en una fuerza liberadora y reencontrar el camino hacia una paz existencial que sea verdaderamente tuya. Tú no empezaste desde cero. Ninguno de nosotros empezó. Antes de cualquier elección que hayas hecho, ya había un escenario montado, un conjunto de creencias, gestos y formas de pensar que absorbiste incluso antes de saber que podías elegir. A esto lo llamamos herencia psíquica. Carl Jung, en su teoría del inconsciente colectivo, explica que todos llevamos dentro formas antiguas de sabiduría, miedo y deseo. Los arquetipos viven en las historias que escuchamos, en las metáforas familiares, en los silencios que se repiten entre generaciones. Y más aún, mucho de lo que llamamos forma de ser puede ser en realidad una programación invisible. Joseph Campbell, al estudiar mitos de culturas de todo el mundo, percibió que las mismas jornadas se repiten de forma casi idéntica. El héroe parte, enfrenta monstruos, muere simbólicamente y regresa transformado. Pero, ¿y si estás siguiendo el guión de un héroe que no eres tú? Svetlana Boym habla de esto al describir la nostalgia restauradora, esa tendencia a buscar seguridad en un pasado idealizado, incluso cuando ya no funciona en el presente. Esa sabiduría ancestral, que un día fue protección, puede convertirse en prisión si no es reconocida. Se manifiesta en frases como: en nuestra familia nadie se separa, el dinero es algo sucio, es mejor sufrir en silencio que causar problemas. Y cada una de ellas puede silenciar tu alma durante décadas. Pero cuando empezamos a preguntarnos, ¿de dónde vino esto? ¿Y por qué sigue aquí? Lo invisible comienza a tomar forma, y lo que antes parecía destino empieza a convertirse en elección. No toda sabiduría ancestral envejece bien. Aquello que un día fue escudo, hoy puede ser un ancla. Imagina a alguien cruzando el océano con una armadura heredada de tiempos de guerra. Protegió a sus antepasados, pero ahora, en las profundidades del mar de la vida moderna, esa armadura pesa más de lo que protege. Así es como muchos de nosotros vivimos, siguiendo leyes emocionales que no fueron escritas por nosotros, pero que siguen juzgándonos incluso en silencio. Byung-Chul Han habla de esto en La sociedad del cansancio. Describe un mundo en el que el individuo se convierte en su propio opresor, cargando culpas y exigencias que nacieron de ideales antiguos, como la valorización extrema del sacrificio, de la productividad constante, de la obediencia sin cuestionamiento. Estas ideas fueron útiles, fueron murallas en un tiempo en que el caos era más amenazante que la rigidez, pero hoy se han convertido en laberintos. Mircea Eliade, en Lo sagrado y lo profano, describe cómo repetimos patrones rituales para sentirnos seguros, pero cuando el ritual pierde su sentido y continúa solo por miedo, se transforma en una prisión simbólica.
Tal vez por eso tanta gente carga con el peso de ser fuerte todo el tiempo, de sostener matrimonios rotos por lealtad a una idea, de negar el propio deseo por miedo a romper un voto invisible. La sabiduría del pasado no está equivocada, solo necesita ser actualizada. La pregunta es, ¿qué sigues obedeciendo incluso cuando ya has dejado de creer? A veces lo que llamamos intuición es solo un eco bien entrenado, una voz que habla dentro de nosotros con convicción, pero que, en el fondo, es una repetición antigua, un juramento no dicho, una orden heredada, un mandato familiar disfrazado de sabiduría interior. James Hillman, en El Código del Ser, nos invita a escuchar el llamado del alma, pero también advierte, no toda voz interna es la voz del alma. Muchas veces, es el guión familiar susurrando, no te arriesgues, no decepciones, no brilles demasiado. Nietzsche ya denunciaba esto cuando decía, los muertos aún gobiernan a los vivos. Nuestro comportamiento es moldeado por muertos simbólicos, abuelos, patriarcas, maestros, líderes que dejaron frases tatuadas en el inconsciente. Y si somos honestos, ¿cuántas de nuestras decisiones son realmente nuevas? Tal vez la carrera que seguimos, la forma en que amamos, incluso el miedo a cambiar, sean solo formas modernas de obedecer mandatos invisibles. Mandatos como, no superes a tus padres, no seas demasiado diferente, no rompas la cadena. Pero romper la cadena no es deshonrar, es reconocer que existe. La pregunta que queda es, ¿cuántas voces dentro de ti son realmente tuyas? ¿Y cuántas fueron colocadas ahí antes de que pudieras decir no? Existe un conflicto silencioso dentro de casi todo ser humano. No grita, pero cansa, como un ruido de fondo constante entre lo que eres y lo que deberías ser, según la mirada de los demás. Ese es el choque entre el yo heredado y el yo auténtico. Carl Jung llamó a este proceso individuación, el momento en que comenzamos a convertirnos en quienes realmente somos, y no solo en el reflejo de lo que otros esperaban de nosotros. Pero hay un precio. Romper con las expectativas heredadas puede sentirse para muchos como un acto de traición a los padres, a la cultura, a la religión, a la narrativa familiar. Hannah Arendt hablaba de la natalidad como la capacidad humana de comenzar de nuevo. Pero, ¿comenzar de nuevo qué exactamente? Para algunos es cambiar de carrera a los 40, para otros, salir de un matrimonio sostenido por el miedo. Para muchos es simplemente decir, ya no creo en esto, y soportar el silencio incómodo que eso provoca alrededor de la mesa. Ese es el conflicto entre vivir una vida legítima o representar bien el papel que te fue asignado. Pero no existe verdadera espiritualidad sin ese enfrentamiento. No existe autoconocimiento sin ruptura. No estás aquí para repetir la historia de tu familia. Estás aquí para honrar lo que vino antes y aún así crear un camino que solo tú puedes recorrer. Entonces, piénsalo con honestidad. ¿En qué áreas de tu vida sigues actuando y no viviendo? La mayoría de las historias que escuchamos sobre héroes hablan de seguir un llamado, cumplir un destino, defender una tradición. Pero, ¿y si el verdadero llamado espiritual fuera romper con todo eso? Joseph Campbell, al mapear el viaje del héroe, hablaba de un punto crucial, el umbral. Es cuando el héroe deja atrás el mundo conocido y entra en un territorio donde no hay garantías ni aplausos. Pero aquí el héroe es otro. Es aquel que se atreve a no continuar la historia de su linaje. Es el hijo que no repite la profesión del padre. Es la mujer que dice no al destino que escribieron para ella. Es el alma que elige decepcionar expectativas para responder a un llamado que solo ella consigue escuchar. Clarissa Pinkola Estés, en Mujeres que corren con los lobos, habla del rescate del instinto salvaje, una fuerza interior que fue domesticada por siglos de represión y obediencia. El desierto, en la Biblia, siempre fue símbolo de ese rompimiento.
Fue allí donde Moisés quebró su identidad egipcia. Fue allí donde Jesús silenció todas las voces, excepto la de Dios. Porque a veces la tradición necesita ser desobedecida para que la verdad finalmente respire. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a decepcionar al mundo para no traicionar a tu alma? Puedes intentar olvidar, ignorar, enterrar, pero aquello que no es acogido, regresa. Freud llamó a esto el retorno de lo reprimido. Todo contenido emocional reprimido vuelve a la conciencia, no como recuerdo, sino como síntoma. Ansiedad, pánico, patrones que se repiten, relaciones que parecen versiones distintas de la misma herida. Jung va más profundo. Lo que no es integrado a la conciencia se convierte en sombra, y la sombra siempre encuentra una forma de manifestarse. En los conflictos, en las compulsiones, en esa sensación de estar atado a algo que no logras comprender. ¿Y si ese algo fuera el dolor de otra persona, heredado en tu silencio? Estudios modernos en epigenética y psicogenealogía muestran que traumas no resueltos pueden transmitirse de generación en generación. No solo en relatos, sino en marcas químicas reales en el ADN. No lo estás imaginando. A veces el miedo que te paraliza no es tuyo, es de una abuela que lo perdió todo y nunca lloró. Es de un padre al que le enseñaron a no sentir. Viktor Frankl decía que el vacío existencial nace cuando vivimos sin un sentido que sea verdaderamente nuestro. Pero mientras estos contenidos no sean vistos, el pasado seguirá apareciendo disfrazado de presente, sabotándonos sin que sepamos por qué. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que sigue regresando en tu vida, pidiendo ser finalmente visto y liberado? Liberarse no significa rechazar, significa asumir la responsabilidad por aquello que eliges seguir cargando y tener el coraje de dejar el resto en el suelo. Carl Jung decía que el proceso de individuación es, en última instancia, una reconciliación, no una guerra contra el pasado, sino un reencuentro con aquello que en él todavía tiene sentido para el alma. Aquí es donde muchos se pierden. Al despertar a sus prisiones internas, intentan destruir todo lo que vino antes. Padres, religiones, tradiciones, apellidos. Pero existe una tercera vía, una que no exige ni sumisión ciega, ni rebeldía vacía, sino discernimiento. James Hollis, en la segunda mitad de la vida, habla de este punto de giro, cuando la vida deja de ser sobre agradar y pasa a ser sobre vivir con integridad. No necesitas destruir el puente, pero tampoco necesitas vivir eternamente sobre él. Es posible agradecer a quienes vinieron antes, y aún así, seguir un camino que jamás entenderían. Es posible conservar las enseñanzas esenciales y soltar los dogmas que hoy hieren. La espiritualidad madura cuando dejamos de querer probar algo y empezamos a escuchar el alma con honestidad. Porque la verdadera honra no está en obedecer el guión, sino en dar un nuevo sentido a la historia y ofrecerlo al mundo. Entonces te pregunto, ¿qué dentro de ti está pidiendo ser resignificado y liberado con amor? Has llegado hasta aquí, y tal vez en el fondo hayas sentido el peso sutil de aquello que nunca elegiste cargar. Pero ahora puedes ver, y todo lo que es visto con conciencia puede ser transformado con libertad. Los mandamientos invisibles, los silencios heredados, las historias que parecían destino, todo eso ahora está frente a ti, esperando una elección nueva. Recuerda, honrar el pasado no es imitarlo, es escucharlo, aprender y decidir diferente. Y si te quedaste hasta aquí, lo sepas, la recompensa es tuya, porque al final de este camino no solo comprendes el peso, empiezas a descubrir tu propia voz en medio del ruido. Si esto te tocó de alguna manera, comparte este video con alguien que también carga ese peso en silencio. Y ahora te invito al siguiente paso. Mira el video que aparece aquí al lado, donde hablamos de cómo la búsqueda de la autenticidad puede sanar el vacío existencial.